Vale, voy a empezar la grabación. Muy bien, entonces estábamos en que la creación de clases. Vamos a ver. Entonces, nos habíamos quedado que habíamos construido la clase, ¿vale? Estamos implementando Con los hijos, ¿no? la clase, exactamente, los hijos. Entonces, en este caso estamos convirtiendo el UML de granja animal a la correspondiente clase en Java. Entonces, especificando el clase animal, extends, que representaría al triángulo de la herencia, luego el atributo granja, que es el que hemos puesto, y a partir de ahí pasamos a crear la constructora. Tiene el mismo nombre y es público. Entonces, bueno, empezamos con eso. Público. Animal granja. Y dentro de las llaves, dentro de los corchetes, llaves, paréntesis, dentro de los paréntesis tenemos que especificar los mismos atributos que hemos definido. En este caso sería en orden inverso, que sería tipo y variable. Especie, string. Vale. Lo que os comentaba antes, el nombre de los atributos que pasamos en la constructora no tiene el nombre que pasamos por parámetro a la constructora no tiene que ser exactamente igual que el que tiene el padre, ni tampoco tiene que coincidir necesariamente con los atributos de la clase padre ni la clase hijo, ¿vale? Pues pon el nombre que quieras, por ejemplo, el pasado es P y el pasado gran. Podría ser especie o granja. En caso de que fuese especie, tenemos que hacer algo para que la clase granja sepa discernir entre esta especie y la especie del padre. ¿Vale? Entonces, cuando ponemos el mismo nombre, estamos obligados a usar this.especie. Pero tú no recomendaste que siempre lo usáramos. Yo siempre recomiendo usar el this. Porque. El dis siempre. Bueno, sí, podrías hacerlo sin el dis. Claro, sí. Por ejemplo, en el caso de granja, como el atributo se llama granja y yo le he pasado gran, no tiene ningún problema a la hora de identificar cuál es el atributo, cuál es el argumento y cuál es el atributo. ¿Sí? Se puede omitir this siempre que los atributos no tengan el mismo nombre que los campos que recibes por parámetro. Pero si pones this tampoco pasa nada. Y si pones this no pasa nada. Puedes dejarlo con un this. No hay ningún problema. Vale, entonces ahora siguiente, empezamos con los getter y setter. Todos son públicos. Y luego, en el caso de que devuelva algo, especificamos el tipo de evolución. String, que devuelve un string, ¿vale? Los getters siempre devuelven. Y si os fijáis, como comenté hace un momento, los getters que están aquí son los que faltan a animal que son del nuevo atributo. ¿Vale? Puedes reescribir, eso sí, podrías, por ejemplo, reescribir aquí los getter y setter del padre, como hicimos con el toString, que estuvimos reescribiendo los métodos que existían, pero normalmente en los getters no se suele poner, simplemente pones los nuevos y ya está. Pero podrías reescribirlo. Return this punto y esto sería. Y para el caso del z, voy. Si en estos estuvieras poniendo static, ¿pasaría algo? No se puede poner static. Los getter y setter no son static. Yo tengo mucho lío con lo de public, void, static, todo eso tengo un montón de lío. Vale, ahora repasamos un poco más eso. Porque hay veces que luego puedes omitir, veces que no, veces que... Vale. para que sea más simple, ¿vale? Siempre que tengáis que hacer diagramas UML de clases, donde hay herencia, polimorfismo y donde hay agregación, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, agregación y composición, no va a haber static, salvo cosas muy puntuales como un contador global o como una variable o una constante, ¿vale? Pero fuera de eso no suele haber static. Todos los atributos en las clases normales que vais a ver son de tipo tradicional, sin necesidad de especificar el componente static. ¿Sí? ¿Dónde van a ir los static? En algunos casos puntuales, por ejemplo en la práctica 1 tenéis en el menú. El gestor del menú tenéis que todos son métodos estáticos. ¿Por qué? Porque el toString
Porque el public void main tiene que invocar a otras subrutinas. Entonces son subrutinas en las que no existe ningún objeto de la clase principal, por lo tanto, todos son estáticos, ¿vale? Siempre que hagáis menús, en el caso de pantalla, siempre va a ser estático, pero todo lo demás va a ser normal. Vale, vamos a pasar ahora. ¿Cuál es la otra clase? ¿Has hecho cuál? ¿La de granja? ¿Ya no hay más? Sí, la otra no la... Ah, la principal, ¿no? Sí, bueno, la principal, Clínica veterinaria. No. la grande, perfecto. La clínica veterinaria. Entonces Pero tenemos. nosotros ya las hemos hecho. Bueno, claro, sí. Vale, entonces, clínica. Quedaste en clínica. Claro. Que esa es hacia la última. Bueno, no necesariamente, el orden da un poco igual. Mientras que lo tengáis claro. Vale, entonces vamos a llamar. ¿Qué es lo que tiene una clínica veterinaria? Según el anuncio del problema. Animales. Claro. Y veterinario, ¿no? No, Sí. no dice nada. No dice, bueno, no sé. No dice nada. No, No. lo he inventado. Dice veterinario. Se quiere ser una aplicación que sirva para gestionar una clínica veterinaria que atiende mascotas, animales de granja, se implementa clases constructores parametrizados. Lo que hemos hecho son los constructores parametrizados. Y el toString, así que nos falta el toString, representa la información, pero no implementes getter ni setter. Vale, entonces te dice que la clínica veterinaria solo tiene animales de granja o mascotas. Y ya está, no tiene nada más. Entonces, por lo tanto, tú aquí no tienes nada. Bueno, sí tienes. Aquí tienes lo que serían los animales, ¿vale? Pero los animales se representan a través del dibujo. Es decir, no se representa. Se podría poner, pero sería redundante. Por ejemplo, si queremos almacenar animales, tendrías que poner. Primero, es un atributo de tipo privado, por lo tanto es privado, no hay herencia. Entonces, es privado y sería animales o lista animales, o como queráis llamarlo. ¿Cómo lo veis más claro? Animales, lista animales, lista Lista. animales. Oh. Lista animales completa. Animales. List animales, ¿vale? Porque nos queda. No tenemos espacio y si no. Vale, lista animales, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser tipo string. No, porque son animales. Ah, tipo animales. Tipo. Claro, tú tienes un animal, pero tú quieres almacenar una lista de animales. ¿Con qué gestionamos listas de animales? Con array list. Array list, ¿vale? Entonces aquí sería un array list. Array list es un tipo. Es un tipo, pero tienes que especificar dentro de los menor y mayor. Los tipos Animal. que tiene o. Tienes que decir que es de tipo animal. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que poner. Si hubiera muchísimas cosas, habría que poner todos los tipos que hay dentro del array list, dentro de los... Array list no suele tener muchas cosas. Array list solo tiene un tipo. O sea, puedes tener muchos hijos, pero tú vas a ser array list de quién? Del padre. Entonces solo pones el nombre del padre, que es animal. Entonces no tienes que poner ni granja ni más. Yo en el mismo array list no puedo guardar animal y, por ejemplo, estudiante. No, porque son tipos distintos. A menos que te crees una clase padre que se llame mamífero. Y los estudiantes son mamíferos, así como los animales. Entonces, eso ya... Siempre que depende en función de la herencia, se puede hacer, ¿vale? Vale. A nivel global va a ser... Siempre te van a dar clases muy sencillitas de tipo animal, de este estilo, que tú vas a poder poner fácilmente. Vale. Luego tenemos la constructora. La constructora, en este caso particular, del gestor de elementos, no es difícil, es raro. Normalmente suele ser vacío. ¿Vale? ¿Por qué suele ser vacío? Porque tú cuando creas la clínica todavía no has llevado animales y lo creas vacío. O puedes especificar que tienes un string fichero cuando quieres cargar de un fichero. ¿Vale? Pero suele ser muy específico, es decir, se carga de un fichero al empezar. Entonces tú le pasas el nombre del fichero del que quieres que cargue. O te pueden decir, se conecta con la base de datos. Entonces tú le pasarías base de datos, dirección de servidor, datos específicos para poder bajar la información.
pero la versión global sencilla es vacía. Porque estás asumiendo que cuando tú creas la clínica no hay animales y no te compliques. En el examen no te especifican nada, entonces tú coges la versión más simple. Tu clínica veterinaria no tiene animales hasta que tú los vayas registrando. Claro. ¿Vale? Entonces, aquí viene la parte más compleja de la clínica veterinaria. ¿Tiene getter y setter? Sí, podría tener getter y setter. ¿Qué significa tener un getter? Tendría un getter de qué? De get lista. Pero si ya tiene animales. Que va a devolver, o sea... Claro, o sea, la idea de tener un get lista no suele ser muy común, ¿vale? Y tampoco el set lista, que te carga todos los animales, es muy común. Normalmente cuando tenemos una clase grande que gestiona, ¿vale? Por ejemplo, universidad que gestiona estudiantes o personas, hospital o una tienda que gestiona productos, siempre que tenemos una clase de ese estilo que gestiona cosas, y que es muy común en vuestros exámenes y prácticas, es simple. Necesitas métodos del siguiente tipo. Estos son los métodos que os comentaba que son los auxiliares. Add animal, que recibe un animal de tipo animal, que no devuelve nada. Este método es un método auxiliar que lo que va a hacer es, va a agregar un animal que tú le pases a tu array list, ¿vale? Luego tienes la posibilidad de eliminar. Que esto es lo mismo que la práctica que estamos haciendo. Exactamente. Es que es igual, Y tienes el otro que es remove. ¿Qué recibes? El remove es un poco variado. Puedes decirle, elimina el animal que está en la posición tal. O elimina el animal. Y le pasas al animal que quieres que elimine de la lista. O eliminar la lista entera o eso no. El animal de lista entera, depende del enunciado, puede ser necesario, pero casi nunca es Y necesario. lo de el add animal, desde animal, dos puntos animal. Lo que está haciendo es un método que va a agregar un nuevo objeto animal a tu lista vacía de tipo animal. Esto se repite, ¿vale? Esto se repite, siempre se repite, en todas las prácticas se repite la misma estructura, entonces tampoco es nuevo, pero es muy común. Es lo mismo que tiene la array list. La array list tiene get, que es el que te devuelve el objeto con un identificador, tienes el add para agregar, tienes el remove para eliminar. ¿Vale? Es exactamente igual que la array list. Entonces lo que nos queda es el get. Bueno, yo le estoy poniendo nombres en inglés, pero podéis poner un nombre en español, en plan agregar, quitar y acceder. ¿Vale? Los nombres yo le estoy poniendo por convencionalismo, pero no son necesariamente así, son como vosotros creáis. Y por ejemplo, modificar también o. No hace falta, cuando tienes un get, tú le devuelves, por ejemplo, imagínate tienes una lista de personas, entonces si quieres cambiar los datos de una persona, ¿qué debes hacer primero? Acceder a la persona. Sí. Entonces, ¿con qué accedes a una persona? Con un get. Con un get, ¿qué le pasas al get? Claro. Un DNI, por ejemplo, ¿vale? ¿En qué se diferencian todas las personas? Pues el DNI son distintos. Entonces, pues, solemos utilizar una llave que es el identificador del objeto. Tú le pasas el DNI, te busca en la lista la persona que tenga ese DNI y te devuelve esa persona. Si tú tienes la persona, sobre la persona puedes cambiar los atributos, nombre, apellido, edad, todo lo que tú quieras, porque ya tienes a la persona, ¿vale? Entonces, o tienes un método modificar que tenga todos los argumentos en plan gigante, que suele ser un poco incómodo, o simplemente tienes un get y una vez que tú ya tienes el objeto, modificas el propio objeto, que es más sencillo. Sí. ¿Vale? Entonces yo pondría eso, que sería un get y yo le paso, por ejemplo, vamos a asumir que todos los animales se diferencian por el ID, es que no tienen, en este caso no tiene especificado, no tiene identificador. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no lo vamos a poner porque si no sería un lío. En el caso de DNI persona sí que lo pondremos, una... Claro, es que en el ejercicio de la práctica sí hay que editar. Claro, aquí no te dicen nada, aquí solo te dicen es que ni siquiera tienes que poner esto. Yo lo he puesto porque es común, ¿vale? Sí. Porque ya lo conozco, pero no hace falta. ¿Se deja así el UML? Si lo dejas así está bien. La pregunta, ¿se puede poner de otra manera? Sí, lo que estuvimos viendo. ¿Os recordáis? El logotipo, el diseño, era con un rombo.
que especificaba agregación o composición. Entonces, ¿quién agrega a quién? ¿O quién compone, quién está compuesto de quién? Una clínica tiene muchos animales, ¿no? Clínica está Entonces, compuesto de animal. Uno N. Compuesto, recordad, compuesto es en fondo oscuro, como en este caso, puede ser negro, un color, esto sería compuesto, ¿vale? Y compuesto representa que el objeto grande no puede existir sin sus partes. Por ejemplo, imaginaros un coche sin ruedas, no tiene sentido, ¿vale? Está compuesto un coche de ruedas, pero una universidad sin un alumno puede existir, ¿vale? O sea, tú quitas una rueda de un coche y deja de tener sentido, deja de tener funcionalidad. Tú quitas a una universidad un alumno, un estudiante, no pasa nada, ¿vale? Visto de otra manera sería, si la clase central quita y pone elementos pequeños, es una agregación. Por ejemplo, estudiantes. Los estudiantes se matriculan, luego se retiran, se gradúan. Pero si no hubiera estudiantes, si no hay estudiantes, la universidad no deja de ser la universidad. En verano, por ejemplo, no hay estudiantes. O sea, es como... Sí, no pierde sus características. Estamos diciendo que esto es agregación. Claro, estamos diciendo que siempre que sea cíclico, ¿vale? Siempre que puedas agregar, quitar, poner, eso va a ser agregación. Siempre que no sea común agregar, quitar, poner, va a ser composición. Ejemplo, avión, ala, ruedas, coche, no sé, cosas similares. O puerta, casa. Puedes quitar la puerta de la casa, pero no es común que la quites, no es del día a día, ¿vale? Mechero, gas. Eso sería agregación. Bueno, no sé, es que depende. Los antiguos sí que se cambiaban constantemente, ¿vale? Es un poco... La filosofía es, si vas a cambiar constantemente es agregación. Si no va a cambiar, o si va a cambiar muy remotamente, será composición. Más o menos el enfoque. Entonces, en este caso tenemos una agregación. Por lo tanto, es el rombo blanco, ¿vale? Y la flecha correspondiente. Agregaciones que cambia ya para cuándo sí que cambia, ¿no? ¿Ya para cuándo? Sí, agregación es que va cambiando todo el tiempo. No, claro, agregaciones que cambia continuamente. Sí, agregación cambia continuamente. ¿Y lo otro, si no es agregaciones? Composición. Composición. Entonces, justo iba a poner eso aquí, el comentario de... Bueno, en verdad lo está apuntando todo y lo está grabando y... Claro. No lo apunto nunca, yo quiero estar grabando, lo apunto todo. Bueno, tampoco viene nunca. ¿Y las flechas igual si las pones hacia un sentido o hacia el otro? Es importante la dirección el sentido de la flecha. Sí. Podéis poner la expresión de agregación. O sea, esto ya es un poco... No es obligatorio.